Dios te bendiga donde quiera que te encuentres. Esperamos que te encuentres muy bendecido y es una bendición saludarte por medio de nuestro devocional de Palabra Fiel. Primera de Pedro 4, 1 al 11. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es importante recordar, amados hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice aquí, que seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Es por su gracia que estamos vivos, es por su gracia que tenemos salvación, es por su gracia que somos sus hijos, ¿verdad? Y es por su gracia que podemos tener vida para vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios así, ¿verdad? Que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Estar dispuestos también a hacer un sacrificio para agradar a Dios. Vivir que nuestra carne sea ese padecimiento de crucificar la carne, ese padecimiento de sacrificar nuestros deseos por agradar a Dios, ¿verdad? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es importante recordar que tal vez no nos reste mucho tiempo. Por lo tanto, el resto que te quede de tiempo, vívelo para Dios, vívelo para el Señor, conforme al Señor, conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos a vivir conforme a la voluntad de Dios? Vivimos en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos, en tiempos donde no se puede más vivir conforme a los hombres, sino necesitamos vivir conforme a la voluntad de Dios. El versículo 3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominables idolatrías. El tiempo pasado, el tiempo en el que vivimos sin Jesús, el tiempo que no éramos hijos de Dios, en el tiempo donde no conocíamos la verdad, donde no nos había resplandecido la luz, ya fue suficiente. Lo que tú viviste sin Cristo fue suficiente para hacer lo que agrada a los gentiles. Ahora es un tiempo, hermanos, para vivir para Dios. Sí, ahora es un tiempo, hermanos, para que podamos vivir en espíritu, que dice según Dios. Así que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, que podamos nosotros vivir para agradar al Señor el tiempo que queda. Amén. Para que Dios sea glorificado en todo, ¿verdad? Y Él merece toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos, ¿verdad? Así que todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que hagamos, hagámoslo conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Te has puesto a pensar
que Dios nos ha dado vida, ¿para qué? Que Dios nos ha dejado vivir, ¿para qué? Pues para vivir para Él, para vivir para agradarle, para vivir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo vives el resto de tus días? Porque la Biblia nos dice que el resto del tiempo que resta lo vivamos para Dios, sirviendo, alabándole, dando testimonio de Dios, dando testimonio de nuestro Salvador a otros, viviendo conforme a la voluntad de Dios, apartados del pecado, buscando la santidad, buscando la santificación, buscando agradar al Señor todo tiempo y de alguna forma tener días de victoria para el Señor. Por tanto, Dios está esperando que cada uno de nosotros seamos buenos administradores de la gracia, porque no tomamos a la ligera lo que Él ha hecho por nosotros. No tomamos a la ligera que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora es un tiempo para agradar a Dios. Hermanos, lo que está diciendo este devocional es que ya como hijos de Dios, el tiempo que resta no podemos desperdiciarlo en pecado, no podemos desperdiciarlo en desobediencia, no podemos desperdiciarlo en rebeldía, no podemos desperdiciarlo en dureza de corazón. Tenemos que aprovecharlo para agradar a Dios, para vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo está viviendo usted en este tiempo? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Estamos en un tiempo, hermano, donde Dios quiere que vivamos para Él. Vive para Él. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy dispuesto a vivir para el Señor. Ya no vivo yo, Él vive en mí. Por lo tanto, hermanos, este es el consejo de este día. Esperamos que podamos aplicarlo a nuestra vida y meditar, y haced morir en vosotros todo lo terrenal, haced morir en vosotros todo pecado, todas las cosas que no agradan a Dios. Por lo tanto, presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, renunciando a lo oculto, ¿sí? Tomando nuestra cruz para seguir al Señor, negándonos a nosotros mismos, como dice la palabra, hermanos. Entonces, el tiempo que resta, ¿cómo lo vas a vivir? Esa es la aplicación. El tiempo que resta en tu vida, ¿cómo la vas a vivir? ¿Vas a seguir agradando al mundo? ¿Vas a seguir agradando a los hombres? ¿O vas a vivir conforme a la voluntad de Dios? Que Dios te bendiga y medita en este pequeño devocional. Esperamos que haya sido de grande bendición para tu vida y puedas decidir hoy mismo cómo vas a vivir el tiempo que resta.